En la mayoría de las empresas llamadas multinivel, si tú estás familiarizado con esto, es como que empiezas siendo un nivel, vendes, sigues otro nivel, vendes, sigues otro nivel, y así te vas desde piedra pómex hasta diamante, ¿no? Cuando un amigo tuyo te intenta vender un jabón, un aceite, un topper o algo que compró que es muy bueno, y que le dices, oye, qué padre está tu topper, yo quiero uno, y él dice, ¿cómo no? Vamos a desayunar. Te invita a desayunar y te dice, tengo un negocio para ti donde puedes ser tu propio jefe. Ahí empieza mal la cosa, ¿okay? Porque tú solo querías un topper, tú solo querías comprar un jabón, solo te gustó cómo olía el aceite. Y estas empresas multinivel tienen un esquema muy desarrollado y ya muy estudiado, ¿okay? Emplean una psicología para convencerte, para convertirte en adeptos. Y de lo que te das cuenta ya estando en esas reuniones es que tú nada más querías comprar un topper, pero lo que ellos quieren es un converso, quieren un creyente en su marca. Y si tú has ido a uno de estos lugares o has caído en esto o conoces, sabrás que estas reuniones son como una especie de liturgias de éxito, ¿ok? Donde la anatomía de este ambiente es que tú llegas a un lugar, hay un aroma que te da a sentir que estás en otro lugar, no huele a tu casa, no huele a tu carro, no huele a tu oficina, estás en un lugar que huele bonito, que está bonito el lugar, y es otra atmósfera. Y estas liturgias comienzan ayudándote a ver una herida que no sabías que tenías. Las luces de repente enfocan a una persona bien vestido, así como todos nosotros obviamente, que va caminando erguido hacia un auditorio, todos aplauden cuando él está ahí, obviamente aplauden porque todos son paleros y como que te obligan a hacer lo mismo, obviamente. Y llega un momento donde la persona que está ahí al frente no te va a hablar de cómo conseguir el topper, no te va a decir cómo conseguir el jabón ni el aceite, ni el producto que puede ser bueno, porque son buenos generalmente los productos, sino que te va a decir algo como esto. Hace 3 años yo no podía mirar a mi esposa a los ojos, porque no me alcanzaba para la renta. Siempre me costaba llegar a fin de mes. Yo solamente era un número más en una oficina gris, de la cual sentía que me estaba esclavizando y apagando todo el potencial que yo tenía. O sea, básicamente nos describió a todos nosotros, ¿no? Básicamente digo, pues sí, a mí el otro mes también ya me andaba, no iba a alcanzar. Y pues sí, como que la oficina donde estoy, que es mi vestidor, ya no huele muy bien a veces, con los pañales de mi hija. Pero en ese momento, estos hombres están buscando que tú compares tu vida con la de él. Y en ese momento ellos están buscando que tú quieras su vida y no la tuya. Estas anatomías están hechas para que tú te sientas descontento con lo que tienes y con lo que eres y que anheles ser alguien más. Básicamente te están mostrando lo que podrías llegar a ser para que desprecies lo que eres hoy. Y el producto por el que ibas, ya sea un curso, un suplemento, una criptomoneda, un topper, lo que sea, te das cuenta que no estás ahí para comprar eso, sino que estás ahí porque tú quieres reconocimiento, quieres tener lo que ellos tienen. Y así tratan de convencer a la gente de añadirse a sus empresas multinivel. En la iglesia de Galacia estaba pasando algo así. Cuando vas y observamos todo lo que hemos venido diciendo sobre los judaizantes están haciendo que los gálatas ahora se sientan insatisfechos con su vida religiosa. Pero ellos ya estaban bien, ¿te acuerdas lo que habíamos dicho? Ellos ya eran hijos de Dios. Pablo ya les había dicho, ustedes son hijos de la promesa, ustedes son herederos de Abraham. Ellos ya habían tenido las evidencias de que Dios estaba con ellos, de que había derramado su Espíritu Santo sobre ellos, su gracia, su amor, y ya habían expresado ese amor en otras personas. Pablo ya les dijo anteriormente, recibieron el Espíritu Santo porque eran buenos por sus obras o por el oír con fe. Y la respuesta era sencilla, recibieron el Espíritu Santo por oír con fe, porque escucharon con fe el mensaje del Evangelio. Pero ahora tenemos a estos judaizantes nivel diamante, que les están diciendo a estos gálatas que lo que hacen no es suficiente. Los están manipulando. Están haciéndoles creer que posiblemente las cosas malas que les pasan, como la persecución, son consecuencia de que no han guardado bien la ley. Posiblemente les están haciendo creer que las necesidades que están enfrentando es porque no están guardando completamente la ley. Y si la guardaran, posiblemente Dios les daría más riqueza y les daría mejores cosas. Los judaizantes les vendieron la idea a los gálatas
de que ellos están insatisfechos cuando ya estaban plenos. Los judaizantes se están poniendo como el caso de éxito para ser aplaudidos, admirados y lograr que los gálatas tengan la misma aspiración que ellos. Estoy seguro de que tú y yo aspiramos a muchas cosas en la vida y no tengo nada en contra de la aspiración. Es bueno aspirar a crecer para sobrevivir, para mejorar la calidad de vida, para sostener a nuestra familia. Obviamente esas aspiraciones son naturales en el ser humano. Pero, aunque sean naturales, un paréntesis, debemos de recordar lo que dijo Santiago, que cuando la gente dice, iremos a hacer negocios a aquella ciudad, haré esto, haré aquello, dice que mejor debemos decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Aún en nuestras aspiraciones humanas, tenemos una limitante que es reconocer que el Señor es quien nos permite hacer o no hacer. Pero la aspiración en la que estamos hablando aquí es muy diferente. Es la aspiración a hacer algo que ya eres. Pero te están engañando, los están engañando los gálatas diciéndoles que aún no lo son, pero los gálatas, lo repito, ya son hijos de Dios, ya pueden clamar Abba Padre porque el Espíritu de Dios ya habita en ellos. Pero les están haciendo creer que necesitan un estatus mayor, los judaizantes. Y mira, si tú realmente has creído en Cristo Jesús, yo te quiero decir que no tienes que volver a esclavizarte. No tienes que regresar a vivir una vida de esclavitud, porque Dios ya te rescató. Ya eres libre en Cristo si realmente has puesto tu fe en Él. Ya eres un caso de éxito. No por tus obras, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si tú ya has creído en Cristo Jesús, eres amado por Dios incondicionalmente. Así que si te has desviado y has dejado de vivir como una persona salva por gracia, mi mensaje de hoy es el siguiente. Regresa a caminar de acuerdo a la gracia. Regresa a tomar decisiones de acuerdo a la gracia. Regresa a vivir en todas las áreas de tu vida de acuerdo a la gracia. Si has empezado a correr para alcanzar la aprobación de Dios o la aprobación de otras personas, ese no es el camino de la gracia. Detente, reflexiona y regresa a caminar de acuerdo a la gracia de Dios. Y el primer punto que quiero decirte está en el versículo 8 al 11 y es: no vayas por el camino de las obras. Y en esta primera sección, Pablo les va a recordar la condición en la que estaban antes de conocer el Evangelio. Y es interesante porque en esta historia de los multiniveles, lo que te dicen es que la condición en la que estás ahora es miserable comparado en la que puedes estar obteniendo cheques y premios de viajes por ventas. Pero Pablo está haciendo completamente lo contrario. Pablo les está diciendo, oigan, ustedes ya fueron salvados de una antigua manera de vivir. Ustedes ya fueron rescatados de la esclavitud. Ustedes ya son libres. Pablo les recuerda, que antes de Cristo, ellos por naturaleza eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Y aquí les tengo que explicar algo muy importante de la cultura de los gálatas. En la cultura de los gálatas había al menos, o Pablo hace aquí referencia al menos a dos religiones o creencias de su tiempo. ¿En qué andaban los gálatas antes de conocer el Evangelio? Bueno, andaban posiblemente al menos en dos cosas. Primero, en el culto a la diosa Cibeles. Esta era la diosa de las murallas, le decían. Ofrecía seguridad y ofrecía prosperidad. Ofrecía prosperidad agrícola y te cuidaba del caos y de las cosas malas que pudieran pasar. Pero esa seguridad solamente se garantizaba si tú hacías cosas que te hacían sufrir. Tenías que pasar por el dolor. En sus liturgias frenéticas con tambores y entrar en trance y ingerir sustancias para poder entrar en trance y ver alucinaciones, eso hacía que avanzaras y te pudieras convertir en un miembro diamante tal vez. Y lo más drástico de todo es que sus sacerdotes, los que estaban más cerca de esa diosa, era porque habían mutilado una parte de su cuerpo. Porque sufrir era la ventana para toda la prosperidad. Entonces, cuando a los gálatas les dicen que tienen que circuncidarse, a ellos les suena lógico. Es natural, si antes lo hacíamos por allá, y si Dios me lo pide, si antes lo hacía allá, ¿cómo no lo voy a hacer acá? Si aquel Dios me pedía sufrir, y ahora Dios me lo está pidiendo, pues ¿cómo no? Se lo voy a dar más a Dios. Voy a sufrir. La otra creencia que había, y lo dice el pasaje cuando dice las cosas elementales, es que los rudimentos del mundo, las cosas elementales, se refiere a los elementos que conocemos nosotros: fuego, tierra, aire y agua. Ellos creían que los espíritus gobernaban sobre los astros
Y los Gálatas vivían aterrorizados de que un mal alineamiento astral arruinara sus vidas. ¿Qué tenían que hacer para ganar el favor de los astros? Bueno, cumplir una liturgia de calendarios, de días, celebrar fiestas, estaciones y años particulares de cosas y tradiciones que ellos tenían que seguir. Si no te conectabas con los astros iban en tu contra y te podía ir mal. Curiosamente, ambas cosas siguen pasando hoy, ¿sí o no? Por un lado, ¿te acuerdas que las noticias antes, hoy casi no prendemos la tele ya, en las mañanas, pero en las mañanas veíamos las noticias y estaba cómo estaba el tráfico, el clima? Hoy solamente le preguntamos a Alexa cómo está el clima o vemos el celular y hacemos cómo va a estar el clima. Pero antes teníamos que ver la tele para saber cómo iba a ser el clima. Y después en estos noticieros siempre había un momento donde salía una mujer, una señora que leía el horóscopo. Y según tu signo zodiacal, que estoy seguro que lo conoces, te decían cómo te iba a ir en ese día. Y cuando tú estabas viendo la tele porque querías ver el clima y el tráfico y de repente salía Misada y ella empezaba Piscis, Géminis y el otro. Y tú dices, no, pero yo soy creyente, yo no creo en eso. Pero ¿qué tal cuando decían tu signo? Decías, ¿no? En una y eso sí es cierto, ¿no? Porque el ser humano está atado naturalmente a creer en todas estas cosas. Y no es algo nuevo, es algo que estaba desde la época de los Gálatas. No es algo nuevo creer en la superstición. Eso está desde la época más antigua de lo que te imaginas. Pero nuevamente, todo esto era una manipulación de aquellas religiones a los Gálatas. Entonces Pablo les está diciendo, oigan, ustedes fueron salvados de estas formas, de estos engaños, vinieron a Cristo. Ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora, dice Pablo en el versículo 9, ahora que conocen a Dios, y me encanta porque como si Pablo más o menos se corrigiera, dice, o más bien que son conocidos por Dios. Y esto es algo maravilloso porque Pablo ahora les está diciendo que ahora ellos, a diferencia de antes, tienen la capacidad y tienen una relación cercana con el Dios creador de todo lo que existe. Ya no le tienen miedo a los astros porque ahora conocen al creador de todo lo que existe. Ahora conocen al que creó todas las cosas por el poder de su palabra y quien gobierna todas las cosas por el poder de su palabra. Pablo les está diciendo, ahora ustedes no solo conocen a Dios, sino que Dios los conoce. Y esta expresión es interesante de conocer, porque posiblemente estás pensando, ok, antes no conocía a Dios, antes no tenía conocimiento de Dios, y ahora que empecé a venir a la iglesia, y ahora que creí en Dios, mi conocimiento de Dios ha crecido. Y ahora por eso conozco a Dios. Pero Pablo no se está refiriendo a eso. Antes de que te sientas que eres el que más conoce a Dios porque es el que sabe más Biblia. Pablo, la palabra que está aquí tiene más bien que ver con una relación íntima. ¿Te acuerdas de cuando los evangelios dicen que José no conoció a María, su mujer, hasta que dio a luz a su hijo primogénito? Bueno, cuando lo leemos decimos, pero pues, ¿cómo que no se conocían? ¿Cómo se iban a casar si no se conocían? Bueno, no se refiere a eso, conocer, sino se refiere a la relación íntima. La idea aquí es la misma. Es decir, ahora ustedes conocen a Dios, tienen una relación íntima con Dios, pero Pablo dice, ok, pero eso no fue un logro de ustedes, porque si fueron logros serían obras. Más bien son conocidos de Dios. Es decir, Dios los amó primero, como dice Juan. Y nosotros debemos saber por qué Él los amó primero. Lo que está diciendo el texto básicamente es que Pablo les está recordando que por la gracia de Cristo, en otro tiempo ellos estaban alejados de Dios, pero ahora son conocidos. Ahora tienen una relación íntima y cercana por Dios. Sabiendo todo esto, Pablo pregunta, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados? Pero aquí hay algo interesante y pon mucha atención. Porque si tú me preguntaras, y creo que esta respuesta ya la sabes, ¿los Gálatas estaban regresando a adorar a la diosa Cibeles? No. ¿Los Gálatas estaban regresando a creer en los astros? Tampoco. ¿Cuál era el problema con los Gálatas? Que estaban cediendo a los judaizantes de querer regresar a las obras de la ley para ser justificados o para ser santificados. Es decir, los Gálatas no están regresando a la diosa Cibeles ni están regresando a los astros. ¿Por qué Pablo les dice que están regresando? Bueno, es un juego de palabras.
Es como si Pablo les estuviera diciendo, al querer cumplir las leyes del pueblo de Dios, al querer cumplir la ley del Antiguo Testamento, al querer regresar a todo eso para ser justificado, a los días, a las épocas, a los años, a las fiestas, a las tradiciones, para ganar el favor de Dios, es exactamente lo mismo como si regresaran a adorar a los astros. Es exactamente lo mismo como si regresaran a adorar a dioses Cibeles. Y esto es lo interesante de la situación, porque Pablo está comparando su devoción a la ley con regresar al paganismo o a estas culturas o a estas creencias falsas. Si le preguntáramos a uno de los Gálatas, oye, ¿quieres regresar a adorar a la diosa Cibeles? Le va a decir, claro que no. No, yo no vuelvo ahí. Si le preguntáramos, oye, ¿te dan miedo otra vez los astros? Que los astros no se alineen, como decimos. Cuando tenemos un buen día, se da cuenta, se alinean los planetas. De ahí viene su dicho. Si le preguntaran a un Gálatas, oye, ¿vuelves a creer que los astros conducen tu vida? No, claro que no. Pero Pablo les está diciendo que regresar a la ley es como regresar al paganismo. Estaban usando la ley de Dios con el mismo corazón de las religiones paganas. Ahora, nuevamente, acuérdate de esto. No es que los que guardaron la ley de Dios en el Antiguo Testamento estaban mal, sino que está mal la interpretación de estos judíos. ¿Ok? Porque guardar la ley en el Antiguo Testamento preservó y cuidó un pueblo, fue como un ayo que los llevó hasta Cristo. Y la interpretación de estos judíos era una interpretación como cualquier religión pagana. Pero hermanos, nuestro Dios, el único Dios verdadero, no puede ser como todos esos dioses paganos. Que se enfadan, que se enojan por cualquier cosa, que si no haces algo, él ya se ofendió y hay que hacerle otro tributo, hay que hacerle otra ofrenda, hay que hacerle otra cosa. ¿Qué clase de Dios es eso? Eso se parece más bien a uno de nosotros. Que te hacen algo tus hijos y ahí los estás castigando para que hagan algo después de regreso para que te contenten. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano, omnisciente, omnipresente. Él sabe todas las cosas y Él decidió amarnos a pesar de nosotros. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que los Gálatas están regresando al paganismo al regresar a las obras de la ley. Porque están tratando nuevamente a Dios como si fuera cualquier Dios con minúscula que no existe. Hermanos, si tienes la concepción de que venir más a la iglesia, de que leer más, de que si oras más, que si vas a más congresos, vas a traer la bendición económica de Dios para tu vida y no te vas a enfermar y no vas a pasar por pruebas, estás pensando exactamente igual que los paganos que adoran a los astros. Si tú vienes con superstición a la iglesia creyendo que Dios te ama más o menos, dependiendo de cuánto ofrendaste, de si leíste lo suficiente, de si oraste lo suficiente, y eso condiciona el amor de Dios para ti, estás pensando exactamente igual que una religión supersticiosa. Porque Dios no se rige de esa manera. Y yo estoy seguro que es algo con lo que tú luchas y con lo que yo lucho. Y hay veces que cuesta más trabajo porque cuando te portas mal y cuando te equivocas, realmente sientes que Dios te olvidó, realmente sientes que Dios está enojado contigo y que no te mereces nada. Y hay veces que tratamos de autocastigarnos, como adorando a la diosa Cibeles, para decir, oye Dios, ya me castigué, ya dejé de ver televisión toda la semana, ya ayuné, ya hice esto, y no estoy diciendo que ayunar sea malo, sino que cuando lo hacemos como un autocastigo para que Dios nos acepte, estamos pensando que Dios, el Dios creador del universo, el Dios creador de todo lo que existe, es como cualquier Dios pagano con minúscula. ¿Cuál es la pregunta de diagnóstico que te puedes hacer para saber si estás yendo por el camino de las obras? Y la pregunta de diagnóstico es la siguiente. ¿Tu servicio a Dios en la iglesia hace que ames más a tus hermanos? ¿Hace que te preocupes por ellos en la semana? Si no viste a alguien en la semana, si un niño no fue a clases, mandas un mensajito para saber cómo están, para saber cómo puedes estar orando por ellos. O tu servicio en la iglesia hace que tengas roces y te compares todo el tiempo. Yo sé hago las cosas bien, no como este, no como el otro. Yo sé más que este, yo sé más que el otro, yo sí lo hago bien, yo sí me porto bien. Y yo hago las cosas bien porque hay que hacer las cosas con excelencia. Pero detrás de esa excelencia hay un orgullo terrible. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque
hacer las cosas para el Señor hace que ames a tus hermanos. Y ese es el punto que va a mostrar Pablo a continuación. Fue a predicar a una iglesia que estaba buscando pastor hace ya muchos años. Creo que a algunos de ustedes ya les he contado esta historia. Y después del primer culto, eran 2, en medio culto me sentaron con unos 15 o 20 líderes para hacerme preguntas. Me di cuenta que estaba en una entrevista de trabajo sin saberlo, yo iba nada más a predicar. Y ellos comenzaron a hacerse preguntas y decían, pastor, ¿qué piensa usted de los hermanos que no dejan hacer esto? Y decían, no, pues no, miren, hay que hacerlo así, tranquilo. Oiga, hermano, pero ¿usted qué piensa de los hermanos adultos que nunca dejan a los jóvenes no sé qué? Y yo dije, pues no, hay que aprovechar la juventud, hay que instruirles, hay que bla, bla. Yo estaba ingenuamente contestando sus preguntas, ¿no? Hasta que me di cuenta que se estaban peleando entre 2 bandos, ¿no? Y lanzó una pregunta y luego lanzó otra pregunta. Pues sí, pastor, pero es que también luego los que llegan tarde, no sé qué, y ya se empezó a pelear enfrente de mí descaradamente. Tuve que detener aquello, me dio mucha pena, y les tuve que decir, hermanos, me apena mucho que estén peleando frente a un invitado. Yo no los conozco, yo no sé sus necesidades, y evidentemente están divididos. Busquen ayuda porque si no van a terminar amargados y peleados. Aquella iglesia estaba súper bien organizada. Todo funcionaba como debería funcionar, pero estaban destrozados por dentro. Porque la religiosidad puede crear grandes estructuras, pero solo el verdadero evangelio crea verdaderas comunidades de amor y de sustento unos por otros. Haz esta pregunta, hermano. ¿Lo que haces, lo haces caminando en la gracia o caminando en tus obras? Suena muy subjetivo tal vez, te lo voy a decir más sencillo. ¿Hace cuánto que no te interesas por la vida de algún hermano para estar orando por él? ¿Oraste por alguien de aquí esta semana? ¿Sabes lo que está pasando en la vida de alguien de tu iglesia esta semana? Porque si no estamos viviendo para nosotros mismos, si no esa espiritualidad, esa religión, esa relación con Dios y la iglesia, la estás viviendo de una forma inadecuada. Número 2, sigue el ejemplo de los que caminan por gracia. Y mira lo que va a decir a partir del versículo 12, Pablo. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Esta frase es maravillosa y es la frase central de aquí. Y es como la parte más enfática y más importante. Pablo les está diciendo, hermanos, les ruego, háganse como yo, conviértanse como yo, así como yo me hice con ustedes. Y vamos a pensar en Pablo como nuestro caso de éxito, ¿ok? Pablo es nuestro caso de éxito, pero fíjate el éxito que Pablo nos presenta. Pablo venía de la ley. Era hebreo de hebreos, irreprensible en cuanto a la ley. Este hombre realmente cumplía con todas las cosas. Los Gálatas venían del otro extremo, del paganismo, de los astros, de las diosas Cibeles y todo aquello. Pero Pablo dejó este extremo legalista cuando se encontró con Cristo y cuando Cristo lo rescató para vivir por gracia, ¿ok? Y fíjate lo que dice Gálatas 2, del 19 en adelante. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, Pablo les está diciendo, yo me perdí porque esto no me daba justificación y yo vine a la gracia y morí a la ley para vivir para Cristo. Yo venía de allá y me vine para acá. Los Gálatas estaban con Cibeles, con los astros, y ellos también vinieron a Pablo. Pablo se hizo como ellos y los Gálatas se hicieron como Pablo. Pero ahora los Gálatas estaban dando un paso de irse otra vez a la ley. Y es como Pablo, el que viene de la ley, les está diciendo, oigan, no. Ir para allá es como regresar para allá. Ir hacia la ley es como regresar al paganismo. Háganse como yo, así como yo me he hecho con ustedes. Es decir, vuelvan al camino de la gracia. Regresen al camino de la gracia. No es por nuestras obras, no es por nuestra capacidad, sino es por la gracia de Dios que opera en nosotros, que tenemos bendición y lleno. Pero también los Gálatas son un caso de éxito. Y aquí es donde te demuestro que la fe que expresamos, la fe que vivimos, el servicio que damos en la iglesia, debe concluir en el amor unos por otros. Mira lo que dice a partir del 12 al 16. Lo voy a leer en la versión
en Nueva Traducción Viviente, que es una traducción dinámica que nos permite entender mejor el sentido. Dice lo siguiente: ustedes no me hicieron ningún daño, como ya saben. Estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Y aunque mi enfermedad fue una dura prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron como si fuera un ángel de Dios. Hasta se habrían sacado los ojos para dármelos si hubieran podido. Pablo les está recordando que cuando él fue a predicarles por primera vez el evangelio y tenía una condición física de enfermedad, los Gálatas, al escuchar el evangelio, cuando escucharon el evangelio, se desbordaron de amor por Pablo, lo cuidaron, vieron por él, a pesar de cualquier cosa, a tal grado que hasta se habrían sacado los ojos para dárselos si fuera necesario. Obviamente es un sentido metafórico, hiperbólico. Pero Pablo está diciendo, ustedes realmente demostraron que habían creído en el evangelio y estuvieron dispuestos a amar y a cuidar de mí. Aceptaron el mensaje de Pablo y lo aceptaron a él. Ahora, eso es muy interesante porque si ellos venían de una cultura religiosa de superstición, sabrán que tanto para los astros o para la diosa Cibeles, cualquier enfermedad, siempre se preguntaban ¿por qué estará enfermo? Algo malo de derecho, le hicieron mal de ojo, traía algún hechizo. Entonces, si Pablo estaba enfermo y en esa cultura supersticiosa, Pablo está demostrando que los Gálatas realmente creyeron, porque en esa prueba los Gálatas no dijeron, no lo escuchen porque trae mal de ojo. El evangelio que proclamaba Pablo pudo más que todas esas supersticiones. Estos hombres vieron las maravillas que Dios hizo por el poder del Espíritu Santo, por gracia, recibieron el evangelio, recibieron el Espíritu Santo y fueron salvados. Fueron nivel diamante en un abrir y cerrar de ojos, por la gracia de Cristo. Y Pablo les está recordando, hermanos, ustedes son ese caso de éxito, porque ustedes cuando escucharon el evangelio, renunciaron a todo aquello y se desbordaron de amor por mí y me cuidaron. Es decir, que el verdadero evangelio, cuando es creído, el verdadero camino de gracia, lo que hace es unirnos como iglesia, es amar a los hermanos. Y es todo lo contrario a lo que pasó con Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro, la historia que nos contó en el capítulo 2? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro comenzó a retirarse de los gentiles, comenzó a comer nada más con los judíos en la sección kosher, y lo que sucedió fue que la iglesia se dividió en Antioquía. Contrario a eso, cuando andamos en el camino de la gracia, lo que sucede es que nos unimos, es que vivimos en amor unos por otros, preocupándonos los unos por los otros. De hecho, Gálatas va a terminar así: sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y ahora solamente déjame ayudarte a entender el paréntesis que hay aquí en el 16 y 17. Pablo les va a decir, me he vuelto por lo tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Ahora resulta que en su crecimiento espiritual, en guardar nuevamente la ley, les vuelvo a predicar el mismo evangelio, dice Pablo, y ahora soy su enemigo. Algo está mal. Porque si cuando les prediqué el evangelio me amaron y me cuidaron, ahora que sigo predicando el mismo evangelio, ¿por qué soy su enemigo? Algo no está bien con los Gálatas. Algo no están entendiendo bien del evangelio. Y lo que no están entendiendo bien del evangelio es el versículo 17. Pablo va a decir que algunos tienen celo no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Y es justamente los judaizantes los que están engañándolos y haciéndolos que los miren a ellos. Esto es lo mismo de las empresas multinivel. Es decir, este hombre, este caso de éxito que pasa al frente, es una forma de decir, mira lo miserable que eres tú y mira lo exitoso que soy yo. Lo que tú tienes que decir es lo que yo tengo. Así que ven y conviértete en uno de nuestros vendedores para que llegues a donde yo estoy. Los judaizantes están haciendo exactamente lo mismo con ellos. Oigan, muy bien que ustedes han creído en Cristo Jesús, ustedes tienen su fe ahí, Cristo Jesús ayuda, definitivamente, pero ¿no les pasa que se sienten insatisfechos y que necesitan hacer más cosas para que Dios los bendiga más? ¿No quieren cambiar la casa? ¿No quieren cambiar el carro? Y ya les pegué, ¿o no? Porque esta semana más de una vez dijimos, hey, cambiar el carro. Tal vez este mes más de una vez dijeron, ay, ¿viste las casas que están construyendo aquí al lado? Porque así es el corazón humano.
Y los judaizantes les están diciendo, ustedes están insatisfechos. Y nosotros estamos satisfechos porque tenemos a Cristo, pero también guardamos la ley. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Guardar la ley como nosotros. En ese momento, cuando crees esa verdad, ¿quién se convierte en tu caso de éxito? ¿Quién se convierte en tu ejemplo a seguir? Los judaizantes. Ni siquiera Pablo, y me atrevo a decir ni siquiera Jesús. Estos judaizantes quieren ser tenidos como modelos a seguir. Y Pablo confronta a los gálatas en el versículo 18 y les dice, es bueno mostrárselo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Es decir, Pablo les está diciendo, no está mal anhelar crecer, no está mal tener celo por las cosas buenas, no está mal tener convicciones, porque también vivir sin convicciones es terrible. No está mal tener convicciones y tener celo por las cosas verdaderas, pero tienen que saber lo que tienen que anhelar. Y lo que tenemos que anhelar, según Pablo en la siguiente sección, es anhelar a Cristo, no ser como esos hombres. Y este es el problema, hermanos, con tantos mensajes aspiracionales que tenemos hoy en día. Si tú crees estos mensajes aspiracionales donde se te está comunicando desde el frente que Dios quiere cumplir todos tus sueños, quiere prosperar tu empresa, quiere prosperar tu familia, quiere hacerte rico, quiere que no pases por ninguna situación, te tengo una mala noticia. Eso es un engaño, porque los sufrimientos van a llegar porque estamos en un mundo caído. Y cuando llegue ese sufrimiento, cuando llegue esa crisis económica que no desea a nadie, pero que puede llegar, tú vas a pensar que no hiciste lo suficiente, que Dios está enojado contigo, y finalmente vas a terminar amargado con Dios y no vas a volver a la iglesia. Ese no es el evangelio verdadero. ¿Estás insatisfecho a veces con que no te alcanza? Sí, bienvenido al mundo. El mundo en el que estamos está caído. No siempre las cosas pasan como deberían de pasar. ¿Sientes que no te reconocen lo suficiente? Bienvenido al mundo caído. ¿Sientes que las cosas ya están bien caras? Es verdad, están muy caras. Todos lo podemos ver. Estamos en un mundo caído. Pero en este mundo caído, donde nos falta la salud, donde perdemos seres queridos a veces, donde pasamos por pruebas, estamos seguros y estamos confiados en que en todas las cosas somos más que vencedores porque Cristo nos amó. Y que su amor no depende de si te va bien o te va mal o te enfermas. Él está contigo y está conmigo. Si puedes tú en Él y te hace pasar por cualquier circunstancia. ¿Hasta qué? Hasta que llegues, hasta que Cristo sea formado en ti y en mí. Porque es el punto número 3. Este es el propósito del Evangelio de Jesucristo, que Cristo sea formado en ti y en mí. La pregunta es, ¿hasta cuándo tengo que caminar en la gracia? ¿Hasta cuándo debo seguir el ejemplo de Pablo? La respuesta que nos da Pablo es, hasta que Cristo sea formado en ti. Eso es lo que estamos buscando. Por eso, hermanos, permítanme esa expresión. Cualquier sufrimiento, cualquier prueba, cualquier dolor y cualquier crisis a los que aman a Dios nos hacen los mandados en el buen sentido de la palabra. Porque lo único que tienen la capacidad que tienen estas crisis no es destruirnos, sino formarnos a la imagen de Cristo. No la pasamos bien. Cuando estamos en prueba, dice el pasaje, no es causa de gozo a veces. Pero sabemos que esa prueba produce paciencia. Y que la paciencia produce virtud. Y en cualquier prueba, en cualquier circunstancia, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor y a los que han sido llamados conforme a su propósito. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo. ¿Estás sufriendo? ¿Has creído en Cristo Jesús? Te aseguro que estás siendo conformado a la imagen de Cristo. ¿Hay algo que vino a tu vida sin pedirlo? ¿Hay circunstancias que no te gustan? Créeme, esas circunstancias el Señor tiene la capacidad de hacerte pasar por ellas para que la obra de Cristo Jesús sea formada en ti. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate lo que dice Romanos, y con eso termino. Romanos capítulo 8, versículo 35. Ve conmigo ahí y vamos a terminar ahí. Y antes de leerlo, hermanos, nos conocemos entre nosotros, estás conociendo la iglesia. Sabemos que entre nosotros hay personas que han lidiado con la enfermedad, hemos perdido seres queridos, hemos tenido familiares en el hospital. Si creyéramos en los astros, y si creyéramos que Dios nos castiga porque no fuimos buenos religiosos, estaríamos a la deriva, a manos de la nada. Pero para los que realmente han entendido que Dios sostiene sus vidas por gracia, para los que han entendido que realmente el amor de Dios opera en nosotros, podemos decir esto que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. No importa de qué contexto vengas, si todavía luchas con la superstición, si todavía luchas pensando que Dios, no importa, lee estos versículos, escúchalos, predícatelos a ti mismo y entiende que si tú has creído realmente en Cristo Jesús, eres vencedor en todas las cosas. Y que nada de lo que está aquí se escapa del control de Dios. Nada, absolutamente nada. ¿Y cómo lo obtuviste? ¿Porque fuiste un buen cristiano? No, por gracia. Y esto es lo más maravilloso. Mira, termino con esta ilustración. Hace tiempo trataron de venderme un tiempo compartido. Andábamos de vacaciones y nos dijeron, ¿no quieren ni un desayuno? Yo escuché desayuno gratis y dije, claro, no, vamos. Yo ya sabía lo que íbamos. Cuando entré a este tiempo de donde te enseñan los apartamentos para que compres un tiempo compartido y todo eso, yo dentro de mí ya sabía lo que iba a decir. Me dijeron, no, yo no voy a hacer esto. No, yo no voy a hacer aquello. Pero llegó un momento donde ya teníamos que ir al lugar y lo que yo hice fue llevarme mi tarjeta de débito, porque te piden una tarjeta. Pues obviamente van a la segura. Entonces, cuando me piden la tarjeta, yo enseño la mía, porque también nos iban a dar otras cosas ahí en el hotel mientras estuviéramos ahí. Y recuerdo que cuando estábamos en ese lugar, donde ya era el lugar de la venta, a los 10 minutos, empiezan a destapar botellas de champán. ¡Paz! Y todos, bravo. Yo, ¿qué pasó? Alguien se acaba de hacer socio. ¡Uy, qué presión! O sea, empezaste a sentir un montón de presión. Y yo dentro de mí dice, yo no voy a comprar nada. Y unas el desayuno gratis y unas cosas que nos iban a dar después y veníamos a la plática. Otra botella y otra botella. Sospecho que eran paleros. Cuando vi los precios de lo que trataban de venderme, ahí sentí calma y ahí sentí paz. Porque no me traje la de crédito, me traje la de débito. Y yo sabía cómo tenía esa tarjeta de débito. Ahí me sentí blindado. O sea, dije, ofrézcanme más, por favor, convénzanme, que como quiera no me alcanza. Traía la tarjeta, aunque me engañaran, aunque me dijeran, sí, muy bien, vamos, compra eso. La iba a poner, iba a decir fondos insuficientes. Yo sabía cómo traía esa tarjeta de débito. Me sentí blindado en ese momento. Hermanos, ante todos estos engaños de nuestra fe, tú puedes acordarte de algo. No te alcanza con tus obras. Si estás dudando que Dios es bueno contigo y que Dios va a seguir siendo bueno contigo a pesar de ti, y quieres voltear a ver tu cuenta de banco, a ver si tienes lo suficiente en el banco de la santidad para que Dios te acepte, no te alcanza. Deberíamos de dejar de lidiar con eso más seguido, ¿no creen? No nos alcanza. Hemos sido salvados por gracia. ¿Cómo por qué vamos a regresar a vivir en las obras de la ley pensando que por lo que yo hago Dios me acepta? Si no nos alcanzó, no nos alcanza. Lo mejor que podemos hacer es arrojarnos a los brazos de Cristo, sumergirnos en la gracia maravillosa de Dios, creer que Él es bueno con nosotros, que Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, confesar mi pecado y creer completamente en Él y entregar toda mi vida para Él. Tú ya sabes que tu cuenta fue pagada completamente en la cruz del Calvario. Conoces tu realidad. Si has creído en Cristo Jesús, ya eres libre, ya eres amado, ya eres hijo. Pero si te has desviado, queriendo regresar otra vez a las obras, regresa a ese caminar. Regresa a la vida en Cristo. Regresa a caminar en la gracia de Cristo. Señor, mira nuestros corazones, mira nuestras mentes. Permítenos evaluar adecuadamente lo que somos y lo que tenemos. Y permítenos, Señor, ver nuestras necesidades como creyentes, reconocer nuestros pecados, reconocer que posiblemente muchos de nosotros hemos ido por el camino de las obras, y permítenos regresar a caminar en tu gracia. Gracias, Señor, porque en ti encontramos el descanso de nuestras almas.
Gracias porque en ti encontramos el descanso que tanto anhelamos. Y encontramos esperanza que no avergüenza, y una esperanza que nos ayuda a recordar que estaremos siendo formados a tu imagen hasta que tú regreses. Mira nuestras vidas vulnerables, necesitadas,